si nosotros, la persona no se va a permitir la experiencia si nosotros no generamos la confianza necesaria, ¿ok? Y les decía, precisamente, también les decía que, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, un segundito que estoy aquí preparándoles para compartirle para ponerle la imagen. Ok, perfecto. Bueno, les decía exactamente. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, sí, habla Claudia, por favor. Ahora sí, me está bloqueando Sí, solo el audio. Ahora sí, ya me escucho. Ok, les decía, entonces estamos en esa, es una fase, inicio, se supone que es indispensable al iniciar el proceso de coaching, pero no significa que luego que ya pasamos la primera, segunda sesión, sentimos que estamos en confianza con el cliente y que ya no lo vamos a hacer más. No, es algo que debe quedarse el resto de nuestro proceso de coaching con el cliente, pero que es fundamental asegurarnos de lograr esa conexión desde el inicio. Es muy importante, ya habíamos visto, pero ¿cómo conseguimos esa confianza? ¿Cómo hacemos para que la persona confíe en nosotros, para que se abra el proceso? Bueno, primero les recomendé la técnica del mirroring, que es seguir, imitar en esas primeras fases, imitar desde el punto de vista de la gestualidad del cliente, que hace, si se toca el cabello, si se toma las manos, si cruza los brazos, buscando que nos reciba como confiables, ¿ok? Desde el punto de vista mental, él nos conciba, no verbal, nos conciba como confiables. También podemos hacer lo mismo con la parte verbal, entonces vamos a estar atentos cuál es el ritmo de habla del cliente, cuál es el estilo, si tiene un estilo más formal, un estilo más informal. Nosotros debemos generar ese match, esa conexión también desde el punto de vista verbal. Estamos en lo físico y estamos en lo verbal. Incluso hablamos también de ese mismo espejo, también en lo emocional, ¿ok? Sí, Pedro dice, tenemos que imitarlo, sí, pero muy sutilmente, Pedro. Lo que estábamos haciendo en el ejercicio con Nancy, y cuando les pedí el otro ejercicio, entendiéramos que hay que imitarlos, pero en la práctica debe ser muy sutil, no debo ser obvio, pero sí debo hacerlo para generar esa conexión y generar esa confianza. Lo más rápido para generar rapport es la reciprocidad, es hacerle sentir a la persona que estás totalmente conectado con sus intereses. ¿Cómo lo hacemos? A través de la escucha activa. Tenemos que estar muy atentos y hacerle sentir que le seguimos en sus descubrimientos, avances, a sus progresos, y eso básicamente lo hacemos a través de la escucha activa. Les daba el ejemplo de los perritos de taxi, porque para hacer un poco grueso, exagerada la explicación, pues, pero realmente no se trata de asentir. Laura la debe recordar, que es una expresión que le gusta mucho a Carolina, que demostrar interés, demostrar reciprocidad, ojo, no es decir que sí a todo. Demostrar reciprocidad no es asentir automáticamente con la cabeza. Demostrar reciprocidad no es felicitarles por todo lo que hacen, porque cuando hacemos cualquiera de estas cosas, estamos profesionales. Por ejemplo, si asientes con la cabeza o simplemente cuando sientes con la cabeza de forma automática, estás validando lo que él dice, está diciendo sí, tienes razón, o sí, estoy de acuerdo, compromiso con su objetivo. Que sepa que nosotros estamos comprometidos con ellos en ese proceso. La reciprocidad, de hecho, no se manifiesta del todo verbalmente. La reciprocidad tiene que ver mucho con nuestro lenguaje no verbal, con nuestro interés en la persona. Recuerden ustedes recuerden cuando ustedes quizás en algún momento de sus vidas se han sentido en una relación, puede ser sentimental, puede ser de amistad, y así piensen cómo se siente estar en una relación no recíproca, donde no estamos recibiendo lo mismo que damos. Entonces, eso es fundamental para generar la confianza. Y por último, la última de las claves para generar rapport es la búsqueda, ¿sí?, de lugares. A ver, cuando hablamos de lugares comunes, estamos hablando de hacer referencia, ¿sí?, dentro de la información que manejamos con nuestros clientes y en las acciones o temas de los cuales hablamos a lo largo de la sesión, que sean temas en común, que generen un vínculo, que nos identifiquen precisamente con su proceso, ¿ok? Aquí dice, esto es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta,
y lo ocurre cuando exploramos gustos, intereses y aficiones con otra persona, algo que nos resulta fácil conversar. Entonces, la tercera clave para generar rapport o base del rapport es la búsqueda de lugares comunes. Veo por allí que Pedro tiene una duda, vamos a terminar con Sí. lugares comunes y vamos con esa duda, Pedro, ¿ok? No te preocupes. Entonces les decía que buscar cuál es o qué consiste la búsqueda de lugares comunes. A ver. Y para eso me gustaría ver qué tenemos por allí. Vamos a ver, déjame ver que tengan, a quienes tenemos ya en la sala. Ok, ajá, tenemos por allí. Ah, bueno, por ahí está Pedro, no sé si está Pedro Rivero, no lo veo a Pedro Yepes, nada. Ah, sí, Pedro Rivero, estás ahí. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Claudia? Pedro, ¿puedes hablar? ¿Sí? ¿Cómo estás, Bien, Claudia? ¿cómo te va? ¿Cómo está Qué todo? bueno. Genial, Pedro. No, bueno, nada, Te iba a comentar, quería te iba aprovechar a comentar que hace para, rato cuando hiciste el ejercicio, o sea, lo que más me costó fue echarme el pelo hacia atrás cuando hiciste esto. esto. Me agarró el Bueno, ahora pelo. vamos con un poquito de eso. Ahora luego de este ejercicio, bueno, nada, a mí sé que, porque en conversaciones anteriores, pues, y de hecho te he visto en un par de oportunidades con tema de la cuarentena, cómo estás haciendo en la dinámica familiar, en el día a día, cómo va todo eso. Bueno, realmente tratando de respirar para no entrar en crisis. O sea, el tema más allá de la cuarentena, el tema, bueno, situación país, que realmente lo que vino, la cuarentena vino fue a acrecentar un poco eso. Pero por lo menos en mi caso, me ha servido un poco para reflexionar sobre todo las actividades diarias, compartir un poco más con la familia, relajarme un poco más, porque por lo menos hay veces en la noche que necesito hacer trabajo y estoy con el, ¿será que me siento en la computadora, trabajo, se va la luz y eso te crea ansiedad? A la final, ¿no? Se va la luz, empiezo a trabajar, se va la luz, me voy a acostar sin tanta angustia. O sea, ya si no se hizo, no se hizo, mañana vemos cómo solucionamos. Porque realmente la situación país no ha llevado a esa. A esa. Uh-huh. Fíjate que a mí me ocurre algo similar y como dices tú, pues uno no sueltas y dices, bueno, pero si no lo puedo hacer, no lo puedo hacer y dentro de lo que cabe es medio terapéutico la situación. Y me está pasando, te preguntaba lo de los niños, porque también entonces sucede para las cosas que tienen que ver con trabajo, con la parte profesional, pues entonces aprovecho a pasarla con ellos. No sé qué tal te está yendo a ti en esa misma dinámica de aprovechar también ese tiempo de Claro, calidad con fíjate que ellos. por lo menos en el caso de Miguel, que es el mayor, que bueno, el segundo, fascinado que yo todas las tardes me voy a jugar futbolito en la esquina, en la cuadra con ellos, como si fuera un muchacho más, pues, primero que rejuvenece, y segundo que él le fascina, pues. Y también que, bueno, Miguel, en el caso de Miguel, Miguel es un adolescente que o sea, está en eso de las hormonas y todo eso, y las niñas, entonces el niño se estresa por eso. Entonces, así comparto, soy un poco de cómplice y estoy como al pendiente con él. Te fuiste. Ahora sí. Ajá. ¿Me escuchaste, Sí, Claudia? no te escuché, se cayó. Me No, salí yo. entonces, claro, él tiene 14 años, entonces todas las tardes se va a jugar en la esquina, entonces ahora voy a jugar futbolito con él en la esquina, compartiendo con sus amigos, un poco con él, y ese los Oh, días me dice, mañana, ajá, ¿qué te dice? me sirve para liberar a mí el estrés de la situación, jugando con su. Se salió de la sala, pero cuando la mayoría surge el tema y qué pasa con esa persona conocer en la consulta médica, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa mágica, que es una confianza instantánea, donde le echas el cuento a esa persona de la historia de tu vida, y a veces uno dice, bueno, no lo analizamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque encontramos lugares comunes, y al encontrar lugares comunes, surge inmediatamente, con mucha seguridad puede surgir la reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Generar rapport de forma profesional. Hay quien lo tiene, hay quien nació con eso, hay personas que son empáticas por naturaleza y cuando las conoces de una vez te hacen sentir que saben de qué les estás hablando, que se interesan en
en lo que te ocurre, pero nosotros aquí estamos hablando de aprender a generar rapport de forma, pregunta que hacía Pedro hace rato, ¿ok? Y me gustaría saber si tienen alguna duda sobre esta primera experiencia maestra, ¿ok? De generar rapport. Pedro creo que preguntaba, pero hay que imitarlos, sí, pero muy sutilmente, sí, es un poquito de imitación, porque en lo físico le estamos diciendo, ¿ok? A la persona a través de uno de nuestros niveles mentales que somos igual a ella para que confíe en nosotros. Por ejemplo, si tenemos un cliente que es súper relajado, que bueno, que es de esas personas que, bueno, visten a su estilo, no va mucho con los protocolos, no va mucho con la formalidad, y nosotros súper estructurados, espalda erguida, todo como en su justo lugar, que se note el protocolo y se note eso, la persona de una forma subconsciente no va a confiar en nosotros, porque no va a sentir que estamos en su misma sintonía. Entonces sí, se trata de estar muy atentos. Esto tiene que ver también con la calibración. La calibración, recuerdan que lo veíamos también en PEN, observar todas esas señales que da el cliente para nosotros alinearnos con ella y generar el rapport. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta, Pedro. Y me gustaría saber cómo se sienten con estas estrategias profesionales para generar el rapport. A ver, los escucho. Perfecto, dice Pedro. Excelente. Por haber. Entonces estamos alineados en cuanto a estas son las bases para generar esa confianza. Ahora bien, que tenemos que estar muy atentos, mucha observación consciente, ¿ok? A estar muy atentos al lenguaje verbal y no verbal, a la postura, a la ubicación de la persona. Y una vez que sentimos que ya logré la confianza, adelante. ¿Alguien quiere participar? Adelante, puedes abrir el micrófono. ¿Cómo sabemos si logramos esa confianza? Eso lo vamos a saber, lo vamos a sentir. La persona se expresa, la persona se siente cómoda. De hecho, hay algo que esto sí es parte tomado de la PNL, las palabras. Entonces, cuando usted se va a dar cuenta, cuando su cliente se relaje, cuando su cliente a través de la mirada y a través de los gestos, ¿ok? Nos demuestra que está relajado. María Alexandra dice que eso se nota que la persona habla con mayor fluidez. Excelente, gracias María Alexandra. A ver, ¿quién más? Me gustaría saber, Nancy, Nancy, Franciel, bueno, con Pedro, yo te tengo en la cámara. Pedro, no sé si tienes alguna duda sobre la generación de rapport. Sí, una pregunta, Claudia. Mira, por lo menos en mis actividades que yo he aprendido por uso y costumbre, cada vez que yo llego a un sitio, sobre todo cuando las personas, o sea, los clientes son nuevos, y me toca dar un entrenamiento, o sea, pregunto, ¿no? O sea, me gusta saber cuál es su estado de ánimo, cómo está con la organización, cómo se siente, porque en el pasado a veces yo iba, daba una clase, explicaba, y resulta que al final las personas no entendían, y no era porque no le explicaba bien. Te fuiste, Claudia, para que regreses otra vez. Aquí estoy, te escucho. Ok. Fíjate, entonces, claro, me he dado cuenta que el estado de ánimo para mí es importante, o sea, o por lo menos cómo se sienten con la organización, porque si voy y voy a explicarle a Claudia, hoy te voy a explicar un nuevo sistema, te voy a explicar o te voy a sacar algunas dudas, y tú no estás conforme con la organización, evidentemente cualquier cosa que te explique, al final tengo que volver a explicar, o volver otra vez, y vuelvo otra vez, y las personas no salen de eso. Me ha tocado en los últimos años, a veces, de hablar hasta con los dueños. Le digo, lo que pasa es que ella no entiende mucho por el miedo que te tiene a ti, pues. Le tiene miedo a los jefes, y entonces, claro, entienden en su momento, y después ese es el hidromático. No, tranquilo, sí. Entonces, claro, para mí es importante, porque a veces me siento esta noche en irse porque fui a un cliente, la muchacha es nueva, y resulta que yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo llegaste acá? No, bueno, por esta muchacha, la abogada. Ah, ok. Ah, ok. Ah, bueno, ¿y cómo la conoces? O sea, para saber cómo ella. No, bueno, nosotros somos buenos amigos, y la cuestión. Bueno, a la final me terminó echando el cuento que ella está casada, tiene una diferencia de su marido de edad de 20 años, ella tiene 35, su esposo tiene 55, lo ha querido dejar. Yo le digo, ya, ahora vamos a trabajar. Se ocurre lo que tú comentabas hace rato, se crea esa empatía y la gente termina. O sea, mi objetivo
por lo general, es conocer a la persona para ver cómo es su estado de ánimo. ¿Qué tan abierto está de recibir la información y que pueda entenderlo? Porque nadie que no esté motivado, que no se sienta bien, que no esté a gusto, que no venga cargado desde su casa o desde la parte de afuera, que no esté centrado, evidentemente cualquier persona que le explique no lo va a entender. Entonces cuando yo lo veo que está muy cargado, yo le digo, no, hoy no seguimos, hacemos otro día y mejor lo manejamos. Pero ese es un hilo Bueno, muy, o excelente. sea, pasar de un lado al otro es muy sensible. Pues. Es muy sensible. Y qué bueno que nos das ese ejemplo, Pedro, porque yo lo decía, estas competencias que adquirimos como coach, de verdad nos llevan a un proceso de transformación. No significa que quienes nos formamos en el ni significa que en estos días me dijo mi hermana, porque no me acuerdo qué cosa, algún tema familiar, entonces mi hermana me echó broma y me dijo, bueno, pero somos seres humanos igual y las experimentaciones están para experimentarse. Lo que sí es cierto es que el adquirir estas competencias y al nosotros aplicarlas en nuestra vida cotidiana, las vamos primero practicando y segundo, nos van transformando. Eso que tú haces me parece una experiencia extraordinaria, Pedro, porque imagínate, a ver, en una capacitación, cuando la persona siente confianza con su capacitador, cuando la persona se siente en confianza con la persona que le está aportando esa nueva información o esa nueva técnica, Pedro, llegan a tu ejercicio profesional muchas personas con creencias limitantes. Entonces, mira lo importante, no estás haciendo coaching, estás haciendo servicio, asistencia, estás haciendo, y esos roles es fundamental generar confianza. Imagínense Claro. muchísimo más cuando estamos en un proceso de coaching, cuando la gente llega enrollada o llega con un objetivo con el cual no ha podido desarrollar adecuadamente. Y tú trajiste a colación algo muy importante, que es la importancia de esa primera impresión. Y eso es fundamental. Desde el momento del cliente, esa primera impresión cuenta. De hecho, hay quien dice que no hay oportunidad para una segunda primera impresión. La primera es la primera, es decir, ya desde el momento en que nosotros conocemos a ese cliente, arrancar con ese ambiente de confianza es muy, muy importante. Otro elemento, y me lo recordaba también, y de hecho por acá tengo un aporte de Nancy, ella le quedó muy claro, y que incluso ella usa algo similar para generar confianza en las entrevistas preempleo que hace a los aspirantes en la empresa. Dice que habla con ellos sobre cualquier cosa del momento, cómo estuvo el viaje, si se ubicó rápidamente para llegar a la empresa, sobre el clima. Y por eso que Nancy dio ese aporte, romper el hielo. Y es muy importante cuando algo que nos ayuda también a generar esa confianza es tratar de expresarnos lo más concretamente posible. ¿Sí? Que nuestra conversación pues sea lo más concreta y formular enunciados que nos permitan llevar una conversación clara, que nos entienda, y a veces menos es más, como en la decoración y en la arquitectura, a veces menos palabras, a veces, de hecho, lo hemos mencionado en otros momentos, la conversación en el proceso de coaching debe ser 70-30. Hay quienes hablan incluso de menos, hay quienes hablan que es mucho más poderoso el silencio que la pregunta constante. Siempre en estos casos invita a la reflexión. Entonces, bueno, muy importante, quería validar cómo estaban, por ahí me falta el feedback de Franciel. Franciel, escríbenos, por favor, qué tal te va. María Alexandra ya nos escribió, no veo a Milor conectado, pero creo que me falta el... Vamos a avanzar y vamos a ver la segunda experiencia maestra. Con estas dos nos vamos a ir hoy para que ustedes puedan cumplir. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 10:48, ¿les parece? Seguimos hasta las 11, ¿sí? No quiero atropellarles el tiempo porque sé que están también con agendas ocupaditas para la parte laboral. Ok, entonces nos vamos con la segunda experiencia maestra que vamos a ver el día de hoy y tiene que ver, con nuestra obligación, escuchen bien, de acompañar a nuestro cliente, ¿sí? En determinar e identificar adecuadamente el objetivo. Una de las cosas que nos distingue en el coaching profesional es que nosotros trabajamos, a diferencia de la terapia, a diferencia de la psicología, nosotros trabajamos por objetivos. Cuando un cliente llega a nuestro ambiente profesional, nosotros vamos a acompañarlo a lograr un objetivo. No vamos a pasar meses y meses de compartir con él. Nosotros vamos a trabajar con nuestro cliente siempre un objetivo. Y quiero que eso lo tengan muy claro, porque es una de las distinciones del coaching. Es una de las distinciones del coaching. Entonces, fíjense, esta segunda experiencia maestra que debemos desarrollar es la capacidad de la identificación con el objetivo y en este caso con el punto de partida y con el punto de llegada. Y uso esta frase es muy familiar para los contadores, sobre todo para los contadores y administradores, en especial por el tema de la medición.
Y esto acá lo que nos dice, esta frase dice, lo que no se define, no se puede medir, lo que no mejora, se degrada siempre. Muy atentos con esto, porque parte de nuestra experiencia maestra o de esta experticia que debemos tener es para acompañar a nuestro cliente en este proceso. Nosotros vamos a acompañar a las personas a que reduzcan el espacio que hay entre el yo de hoy y ese yo del futuro. ¿Recuerdan cuando hablábamos de el inner game? Pues quizás quien consideramos el padre del coaching moderno, que es Timothy Galway, él nos hablaba del yo 1 y el yo 2. ¿Okay? El 1 es la situación actual, el yo 2 es esa situación o ese estado deseado. Entonces, nosotros como coaches profesionales lo que hacemos es reducir la brecha que hay entre esas dos versiones. ¿Qué hay que hacer para lograr reducir la brecha? Hay que definir el objetivo y luego medir para saber cómo alcanzar el resultado deseado. Es muy, muy importante. Es muy importante alcanzar esta competencia maestra de saber llevar a nuestros clientes a identificar el punto de partida y el punto de llegada, ¿ok? Muy, muy importante. Fíjense acá. Y aquí vamos a conocer una de nuestras herramientas, de hecho, más que una herramienta, y muchos lo consideran como toda una metodología SMART. No sé, a ver, ¿me escuchan? Que por aquí me dicen que se fue el audio. Vamos a ver quién. María Alexandra. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Sí, se te en el escucha chat, bien. por favor, si me escuchan, para que vayamos todos alineados. Ok, entonces fíjense, vamos a usar, no se escucha, dice María Alexandra. Ajá, Laura sí me escucha, Nancy me escucha, María Alexandra, es tu internet. Esperemos que mejore la conexión allí donde estás tú, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces les decía que es fundamental saber punto de partida y punto de llegada. Muy bien, ajá. Gracias por la invitación, Laura. Punto de partida y punto de llegada. Punto de partida. Ahora sí se te fue el audio, Clau. Sí, ya vi que se desbloqueó. Clau, Ahora, ahora sí se te fue el audio. Sí, sí. Ok, listo, ya me escuchan. Bueno, les decía que es muy importante definir el punto de partida, dónde se encuentra nuestro cliente al momento que llega, para definir qué le separa. Es decir, aquí está el yo inicial, aquí tenemos el yo, que ya tiene ese objetivo logrado, y esto que nos separa tiene que ver con lo que llamamos nosotros la brecha. Es importante considerar que el definir adecuadamente un objetivo es muy importante, y definir ese punto de llegada, dónde queremos, hasta dónde quiere desplazarse el cliente, es muy, muy importante. Y vamos a usar lo que les decía, que es una, no sé si me escucharon esa parte, es, incluso algunos le consideran como es el SMART. El SMART es un criterio, también se le llama criterio, porque lo que hacemos es acompañar a nuestro cliente una vez que él identifica un objetivo, ¿ok? Lo invitamos a verificar si ese objetivo con las pautas de lo que llamamos nosotros objetivos inteligentes. Me gustaría saber si alguno de ustedes ya ha trabajado con la metodología SMART. Los leo por acá por el chat, a ver si ya en alguna oportunidad ha tenido contacto con esta metodología y con, a ver, por aquí Nancy nos dice, metodología SMART es muy conocida, Nancy dice no. Okay. Metodología SMART es un criterio que nos permite, una vez que el cliente tiene ese bosquejo del objetivo, nos permite verificar si ese objetivo es realizable, ¿ok? Sus siglas en inglés, SMART, ¿ok? Nos habla de esas condiciones que debe tener ese objetivo. Primero, el objetivo de trabajar en la sesión de coaching específico, lo más específico que se pueda. El definir exactamente qué es lo que quiero le va a permitir a nuestro cliente identificar realmente pues todo lo relacionado con el objetivo mismo. ¿Qué significa? Vamos a evitar las ambigüedades. A ver, personas que tienen como objetivo, ¿ok? Ser feliz. Y me gustaría, voy a abrir aquí para compartir, para que este aprendizaje sea mucho más colaborativo. Vamos a ver si ya por allí tengo a Franciel, no sé si me puedes escuchar. Franciel o María Alexandra, me gustaría hacerles una pregunta para que vayamos trabajando este tema
de ¿Me escuchan? este criterio SMART. Vamos a ver, Ajá. ¿quién te... Yo soy Ahora la que sí, lo ya te escucho escucho, casi. María Hola, Alexandra. ¿cómo estás? Hola, Mari. Si preguntar